Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy tenemos sobre la mesa unos textos bastante fascinantes. Sí, muy interesantes. Se adentran en los fundamentos de lo que llaman la misión cristiana global. Son reflexiones teológicas, la verdad, bastante densas. Intentan responder una pregunta clave. ¿Cuál es la lógica, según estos escritos, detrás de esa instrucción de Jesús a sus seguidores, de llevar su mensaje a todo el mundo después de resucitar? Claro. Nuestra tarea hoy es, desentrañar esas ideas centrales, entender un poco la argumentación que presentan. Precisamente. Y es importante, creo, entender el enfoque que tienen estos textos. Ajá. No están hablando de misión como una estrategia de crecimiento de la iglesia nada más. Claro, no es marketing. No, la perspectiva que nos dan la fundamentan en conceptos teológicos muy específicos sobre la condición humana, sobre la naturaleza de Dios, según interpretan ellos la Biblia. Entiendo. Vamos a ver esos pilares argumentativos. Perfecto. Entonces, empecemos por el principio que marcan estos documentos. ¿De dónde sale esta idea de misión global? El punto de partida que enfatizan es que la iniciativa no es humana. Exactamente. Es divina. Divina. Los textos se van hasta Génesis, fíjate. Después de lo que llaman el pecado original, esa primera desobediencia, y subrayan que es Dios quien busca al ser humano. La pregunta ¿dónde estás tú? Lo presentan como el inicio de una búsqueda divina constante. Una búsqueda que no se detiene ahí. Mencionan también el libro de Hebreos para reforzar eso, ¿verdad? Así es. Citan Hebreos el capítulo 1, versículos 1 y 2, Ajá. que dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en el pasado. Claro. La interpretación que le dan es esa. Dios siempre ha estado comunicándose, buscando contacto, mostrando interés, aunque, la respuesta humana no siempre fuera la esperada. Esa iniciativa divina es como el primer pilar. Entendido. Una búsqueda activa de Dios. ¿Y cómo culmina esa búsqueda, según estos textos? Argumentan que toda esa historia de iniciativa divina llega a su punto máximo, digamos, con la venida de Jesucristo. ¿Ok? Se detienen en su ministerio aquí en la tierra. Enfatizan cómo predicaba el Evangelio del Reino, llamaba al arrepentimiento, sanaba enfermos. Citan, por ejemplo, Marcos 1, 14, 15. Eso de, el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed. Sí, es muy conocido. Y Mateo 9, 35, que resume su actividad. Enseñar, predicar, sanar. Pero el momento clave para la misión global, según entiendo de lo que leí, viene después de todo eso, después de su resurrección. Correcto. Ese es el punto de inflexión que señalan como crucial. La instrucción explícita. Exacto. La instrucción a sus discípulos ya resucitado. Se refieren a la Gran Comisión, la orden de ir por todo el mundo y predicar a toda criatura. Citan Marcos 16, 15. Esa es la encomienda específica que, para esta perspectiva, impulsa y justifica toda la misión global que vino después. No es una sugerencia, es un mandato. Un mandato directo. Que define la tarea central de sus seguidores. Bien, tenemos la orden, su origen divino, pero la pregunta lógica es, ¿el por qué? ¿Cuál es la razón de fondo que dan estos escritos para justificar algo tan enorme, tan universal? Y aquí es donde se pone denso, ¿no? Se apoyan mucho en la condición humana. Efectivamente. Aquí entramos al núcleo del argumento teológico. La razón de fondo que presentan es una condición humana que describen como universalmente necesitada. Necesitada. Y para eso, se apoyan fuerte en el apóstol Pablo, en la carta a los romanos sobre todo. Mencionan Romanos 3:23, ese lo conocemos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa exactamente destituidos aquí? Buena pregunta. En la interpretación que dan estos textos, pecar es como errar el blanco, no alcanzar el estándar de Dios. Ok. Y destituidos de la gloria de Dios lo interpretan como estar separados de su presencia, sin esa relación original para la que, según esta teología, se creó al ser humano. Y lo clave aquí, y los textos lo recalcan mucho, es la palabra todos. Todos, sin excepción. Insisten en eso. Esta condición de pecado y separación no admite excepciones. Es para toda la humanidad. Una afirmación
Pues muy categórica. Y explican cómo se llegó a esa situación universal, el origen. Sí. Para explicar eso, van a otro pasaje de Romanos, el capítulo 5, versículo 12, Ajá. que traza una conexión directa con Adán. Dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Exacto. Entonces, para aclarar, cuando hablan de pecado original o esta entrada por Adán, se refieren a esa idea teológica de que las consecuencias de esa primera desobediencia afectaron a todos después, ¿no? Esa es exactamente la interpretación que presentan. No es solo que cada uno peque individualmente, sino que se hereda como una naturaleza inclinada a eso y sus consecuencias. La más grave, la muerte. ¿Que no es solo física? No, la entienden también como espiritual, o sea, la separación de Dios. Entonces la lógica que construyen es bastante directa, ¿no? Si todos pecaron y están separados, y si todos enfrentan la muerte como consecuencia, Entonces todos, universalmente, necesitan una solución, una reconciliación. y así justifican la necesidad de la misión. Precisamente, la misión global se presenta aquí no como una opción o un proyecto de expansión, nada más, Claro. sino como la respuesta necesaria, compasiva, de Dios a esa condición humana universal de perdición y separación que acaban de describir. Como un remedio universal para un problema universal. Algo así. Si el diagnóstico es universal, la cura debe ofrecerse universalmente. La urgencia viene de ahí, de la gravedad y la universalidad del problema, según lo ven. Entendido el diagnóstico, la necesidad universal y la orden, ir a todos. Ahora, ¿cómo conectan el alcance mundial de la orden con la naturaleza misma de Dios? Porque una cosa es la necesidad humana y otra la motivación divina para responder así globalmente. Hacen una conexión muy directa con el carácter de Dios, específicamente con su amor. Ajá. El texto clave que citan aquí es quizás uno de los más famosos, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Exacto. Porque ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el énfasis aquí, claro, está en la palabra mundo. Justo. Interpretan mundo, cosmos en griego, como la totalidad de la humanidad, sin distinciones geográficas, étnicas, culturales, nada. El argumento es, si el amor de Dios es tan grande que abarca al mundo entero, La misión que surge de ese amor tiene que ser también mundial. por lógica consecuencia, sí, presentan una relación causal directa. El amor universal de Dios es el motor. Y la necesidad humana universal es la razón urgente. Eso es, la razón apremiante que justifica la urgencia y la escala global. Tiene sentido dentro de esa lógica interna. Mencionan también otra invitación universal en Mateo, creo recordar. Sí, citan Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Otra vez la palabra todos. De nuevo, la universalidad del mandato misionero, a toda criatura, por todo el mundo, la ven como un reflejo coherente, Coherente con la extensión del amor divino, amó al mundo, y con la universalidad de la necesidad humana. Todos pecaron, venid a mí todos. es como si dijeran que el tamaño de la oferta tiene que corresponder al tamaño del amor que la origina y al tamaño del problema que resuelve. Exactamente esa es la idea que transmiten. Ok, hemos cubierto la iniciativa divina, la razón en la condición humana, el alcance universal por el amor de Dios. Esto nos lleva a una pregunta clave. Si la salvación es obra de Dios, a través de Cristo, ¿qué papel concreto le dan estos textos a la Iglesia, a los creyentes? ¿Hablan de una delegación? Y eso suena importante para entender cómo se supone que funcione esto. Sí, es un punto absolutamente clave en su argumento. Se esfuerzan mucho en enfatizar que la Iglesia, los creyentes, no son la fuente de la salvación. Eso queda claro. Ese poder es solo de Dios, a través de Cristo. El rol de la Iglesia es ser el instrumento, El portador del mensaje. el canal, digamos. ¿Usan alguna analogía para explicar esto? Sí, una muy potente. La del embajador. Se basan en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 19 y 20. Ajá, ahí Pablo escribe, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y luego viene la parte del embajador. Exacto.
Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Es fuerte esa frase. Muy fuerte. Sugiere una participación muy activa y una responsabilidad enorme, aunque sea como instrumento. Un embajador representa a alguien más. Exactamente. La implicación es profunda. Primero, la autoridad no está en el mensajero, sino en quien envía, o sea, Cristo. Claro. Segundo, implica fidelidad total al mensaje, la palabra de la reconciliación. Y tercero, esa frase, como si Dios rogase por medio de nosotros, sugiere que Dios elige activamente usar a estos embajadores humanos para hacer llegar su llamado. No es que la Iglesia actúe por su cuenta. Actúa como representante. Representante directo de Dios en esta tarea específica. Pero aquí me surge una tensión, una pregunta casi inevitable. Si la necesidad humana es tan desesperada y universal, como describieron antes con Romanos, y la solución es divina y poderosa, ¿no parece tremendamente ineficiente o hasta arriesgado depender de embajadores humanos? La propia lógica de los textos sobre el pecado universal sugiere que estos embajadores, son falibles. Claro, imperfectos. ¿Abordan esa aparente contradicción? Es una excelente pregunta, y toca una tensión que está ahí, sí. Los textos no la ignoran del todo, aunque quizás no la resuelven por completo en estos fragmentos. Ajá. Conocen implícitamente lo grande que es la tarea y la debilidad humana, pero el énfasis lo ponen en dos cosas. Primero, la soberanía de Dios al elegir este método. No lo presentan como un plan B, sino como el plan A divino. Entiendo. Y segundo, aunque no se desarrolla mucho aquí, sí se alude a que esta responsabilidad delegada no se ejerce con fuerzas propias. Ah, ok. Mencionan que la tarea viene con la capacitación divina. Hacen referencia a la obra del Espíritu Santo, que se exploraría más en otros lados. La idea central que transmiten es, sí es una responsabilidad delegada a humanos falibles, pero se ejerce con recursos divinos. Es una corresponsabilidad, una sinergia entre lo divino y lo humano. Entiendo. La respuesta que dan los textos es que Dios mismo da la capacidad para la tarea que encarga. Ahora, profundizando en el método, mencionan que Jesús mismo predicaba y enseñaba, pero luego señalan un cambio de fase después de su resurrección. La predicación pública pasa a los discípulos. ¿Cómo explican esa transición? Sí, es interesante cómo lo plantean. Primero, aclaran que Jesús sí enseñó después de resucitar. Ah, no es que parara del todo. No. Citan ejemplos como el camino a Emaús, en Lucas 24, donde les abría las Escrituras, o sus apariciones en Hechos 1, donde les habló del reino de Dios. Ok. Así que no es que dejara de enseñar, sino que el modo y el alcance de la proclamación cambian de fase, digamos. Cambio de fase. ¿A qué se refieren? Según estos escritos, con la ascensión de Jesús y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, un evento clave que mencionan como el inicio formal de la Iglesia. Se inaugura una nueva etapa. La Iglesia, ahora empoderada por el Espíritu, asume el rol protagónico en llevar ese mensaje hasta lo último de la tierra, como dice Hechos 1:8. Como si Jesús hubiera modelado la tarea. Exacto. Establecido el fundamento. Y luego pasar el testigo a sus seguidores para la carrera global. Algo así. La responsabilidad de la proclamación mundial recae ahora sobre ellos. Y para ilustrar este método de Dios obrando a través de personas, dan ejemplos concretos de hechos. Saulo y Ananías, Cornelio y Pedro, el etíope y Felipe. ¿Por qué son importantes justo esos ejemplos? Son muy ilustrativos, sí. Y los usan para validar este principio de mediación humana. Cada caso es diferente y muestra cómo Dios organiza encuentros para que el mensaje pase de persona a persona. A ver. En el caso de Saulo en Hechos 9, él era un perseguidor. Tiene un encuentro sobrenatural con Cristo, sí, pero luego es enviado a un creyente común, Ananías, para recibir instrucción, sanación, bautismo. Dios podría haberle dado todo directo. Podría, pero elige usar a Ananías. Con Cornelio, en Hechos 10, un gentil bueno, digamos. Un ángel se le aparece, pero no le predica. Le dice que mande a buscar a Pedro. Es Pedro quien tiene que ir y explicarle. Curioso. Y con el etíope, en Hechos 8, un funcionario importante leyendo las Escrituras sin entender.
El Espíritu guía a Felipe para que se acerque y le explique justo el pasaje sobre Jesús. Lo que parece destacar en todos esos casos es que incluso cuando hay intervención divina clara, visión, ángel, guía del Espíritu, Dios redirige a la persona hacia un intermediario humano para la explicación y el llamado a la fe. Exactamente. Y según la interpretación de estos textos, este patrón no es casual. Valida el método. Valida el método divino elegido. Usar mediadores humanos subraya la importancia crucial de la Iglesia, Ananías, Pedro, Felipe, y del discipulado personal en transmitir el mensaje. Claro. Contrarresta la idea de que Dios podría simplemente intervenir sobrenaturalmente siempre, sin necesidad de sus seguidores. Establece un modelo donde la interacción humana, la explicación, el testimonio, son centrales en el plan de comunicación divino. Fascinante cómo argumentan que este método valida la necesidad de la acción humana dentro del plan de Dios. Entonces, si intentamos resumir el argumento central que hemos ido desglosando, podríamos decir que desde esta perspectiva teológica, la misión cristiana global se origina en la iniciativa soberana y el amor universal de Dios. que busca activamente la reconciliación con la humanidad. Exacto. Y esta misión responde a lo que describen como una necesidad humana universal, esa condición de pecado que lleva a la separación de Dios y la muerte. Nadie exento. Así es. Y por tanto, el alcance de la misión es necesariamente global. Todo el mundo, toda criatura. Reflejando tanto el amor universal de Dios como la necesidad universal humana. Y la tarea de llevar este mensaje se delega a la Iglesia, a los creyentes. Que actúan como embajadores en nombre de Cristo, no como la fuente. Son el instrumento. El instrumento. Y finalmente, el método preferido por Dios, validado por esos ejemplos bíblicos, es obrar a través de estos instrumentos humanos. Usando la interacción personal, la proclamación verbal. Exacto. Ponen un énfasis muy fuerte en esa corresponsabilidad humana bajo una comisión divina. Una tarea que, aunque delegada, se espera que sea capacitada por Dios. Todo este entramado lógico, tal como lo presentan los textos, pues nos deja con varias ideas resonando. Construyen un caso muy fuerte para la acción, para la responsabilidad. Sin duda. Y quizá un pensamiento final que surge de esta lectura, algo para seguir reflexionando más allá de nuestro análisis de hoy, es justo sobre esa tensión que mencionaste antes. Ajá. Si Dios consistentemente elige obrar a través de instrumentos humanos falibles, como describen estos textos, ¿qué implicaciones profundas tiene eso para cómo se percibe la responsabilidad individual y colectiva dentro de este marco? Y más allá, ¿cómo se vive en la práctica ese equilibrio tan delicado entre la responsabilidad humana de actuar, ir, predicar, ser embajador, y la dependencia absoluta del poder divino, la capacitación del Espíritu, que también mencionan como esencial? ¿Cómo coexisten esas dos cosas? Claro, cómo coexisten en el día a día de un creyente o de una comunidad esa carga de responsabilidad delegada y esa necesidad de depender de un poder externo. Es algo para pensar. Una pregunta muy pertinente, sí, y profunda. Invita a una reflexión personal sobre cómo se llevan a la práctica estas creencias. Con esa interrogante abierta, entonces concluimos nuestro análisis detallado de hoy sobre los fundamentos de la misión global, tal como los presentan estas fuentes que hemos examinado.